Hola amigos y gracias por compartir este episodio conmigo de Apologética con Marta. La deidad de Jesús y la historicidad de la resurrección ha sido un tema de mucha contención desde el primer siglo. Se han levantado muchos críticos que han cambiado la historia de los eventos que sucedieron en el primer siglo y que envuelven a Jesús. Uno de los críticos hoy día que niega la historicidad de la resurrección de Jesús es el señor John Dominic Crossan. El señor Crossan ha escrito sobre 27 libros y sobre 50 artículos. Él es miembro del grupo de teología liberal conocido como Jesus Seminar, que en español sería Seminario de Jesús, y el grupo de Jesus Seminar ha conducido muchos documentales por televisión, ha impreso libros y artículos y participado en charlas y debates promoviendo un punto de vista de deconstruccionismo. ¿Qué quiero decir con deconstruccionismo? Deconstruccionismo es un método de análisis textual. O sea, es analizar un texto mediante un método basado en la idea de que el lenguaje es cambiante y es el lector quien determina el significado de las palabras o de la oración escrita. O sea, en vez de ser el autor quien determina lo que él quiere decir mediante lo que él escribió, es la persona que lee quien le asigna un significado a lo que escribió el autor. Con este punto de vista, ¿de qué vale entonces escribir un texto si el lector va a cambiar el significado de lo que escribes a como al lector le dé la gana? Imagínate, si las personas le aplican este tipo de deconstrucción textual a casos de corte, a las recetas de medicinas o a los estados bancarios, quiere decir que nunca podrías obtener justicia porque los abogados, los fiscales, los jueces y el jurado cambiarían el significado de los cargos. Ni podrías confiar en la receta de medicina que te despacha el farmacéutico porque él cambiaría bajo su propia interpretación lo que el médico te recetó. Fíjate que las personas son bien prudentes cuando se trata de la interpretación textual en casos de corte o en casos de asuntos de la medicina o de finanzas, en asuntos de cómo construir un edificio que no se derrumbe. Pero abandonan la prudencia cuando involucra un entendimiento en lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Cuando personas como Crossan aplican esta manera o modelo de cómo interpretar un texto bíblico, podemos notar la facilidad con la que le cambian el significado a lo que la Biblia dice y derrumban el significado original con el que el autor de los libros bíblicos quiso comunicar una verdad teológica o testificar de unos eventos históricos que tomaron lugar sobre 2000 años atrás. Crossan no cree en una interpretación literal de la Biblia, ya que una interpretación literal requiere creer en el Dios del teísmo. O sea, el teísmo es creer en la existencia de que existe un Dios más allá del universo, que Dios mismo creó. O sea, Dios creó el universo, pero Él aún actúa en el universo. Crossan no cree que Dios interviene en el universo. Este es un prejuicio de Crossan en contra de los milagros. O sea, si Dios no existe o no interviene en el universo, para Crossan entonces los milagros no existen, como el milagro de la resurrección, que para él sería imposible. El señor Crossan sí cree que Jesús existió y que fue crucificado bajo Poncio Pilatos. Y él escribió que él cree en esto porque dos historiadores de la antigüedad, uno judío llamado Josefo y uno romano llamado Tácito, escribieron que Jesús fue crucificado. Ni Josefo ni Tácito fueron creyentes que Jesús fue el Mesías, por lo que el testimonio de ellos constituye un testimonio secular. Crossan escribió que los más allegados a Jesús salieron corriendo con temor cuando se enteraron de la crucifixión. Ya que ellos se fueron corriendo, entonces no tuvieron detalles de la crucifixión y no supieron qué sucedió con el cuerpo.
Crozan dice que ellos estaban más preocupados con otros asuntos más serios sobre la fe de ellos. También Crozan dijo en una ocasión que el cuerpo de Jesús había sido enterrado en un hoyo, luego que perros vinieron y escarbaron el cuerpo del hoyo y consumieron el cuerpo de Jesús. Pero fíjate que esa hipótesis de Crozan no responde a la existencia de un sepulcro vacío, que supuestamente era el sepulcro de Jesús. Crozan reconoce que los apóstoles creyeron que Jesús había resucitado, pero él ofrece una razón diferente del por qué los apóstoles creyeron que Jesús resucitó. Él indica que Pablo fue el único en ver una aparición actual de Jesús mientras Pablo estaba en un trance. Él cree que Pablo estaba pasando por un trance mental y que en realidad no fue que Jesús se le apareció de frente en carne y hueso. Él también dice que otros seguidores de Jesús también tuvieron otros tipos de trances, mediante los cuales reportaron ver a Jesús. Aquí vemos que el señor Crozan espiritualiza los encuentros de Jesús y abandona el contexto histórico de las apariciones de Jesús. Él ignora a los testigos presenciales que reportó Pablo en 1 Corintios 15. Él dice que fue la fe de los discípulos en Jesús que causó que estos discípulos creyeran en una resurrección y que no fue una resurrección real. El señor Crozan tiene una manera muy peculiar de explicar el origen de los evangelios en la Biblia. Para él poder explicar la fe de los discípulos en la resurrección, Crozan alega que los discípulos buscaron en las Escrituras y crearon una narrativa histórica basada en Josefo y Tácito. Luego, a esa narrativa le añadieron una pasión profética, lo que se convirtió en una narrativa de la pasión. Entonces, a esa narrativa de la pasión, esa narrativa fluyó a lo que Crozan llama el Evangelio de la Cruz. Ese supuesto Evangelio de la Cruz fue más tarde incluido en el Evangelio de Pedro, que eventualmente se incluyó en Marcos, en Lucas y en Juan. Crozan indica que el Evangelio de la Cruz influenció el Evangelio de Marcos. En la versión corta del Evangelio de Marcos, que llega hasta Marcos 16, verso 8, él dice que las apariciones de Jesús no son mencionadas. Él dice que es solo insinuado cuando dice que Jesús los envió a compartir el mensaje de salvación. Personas como Crozan indican que los discípulos recibieron estas instrucciones en el Espíritu, no que Jesús se les apareció resucitado. Crozan dice que el tal Evangelio de la Cruz está fechado al año 40 después de Cristo, o sea, 7 años luego de la crucifixión. Sin embargo, este es un documento hipotético que nunca ha existido, pero que Crozan asume que existió. No existe una evidencia documentaria en absoluto que certifique la existencia previa de ese Evangelio de la Cruz. Entre las doctrinas esenciales en el cristianismo se encuentran 3 doctrinas bien importantes. Una, que Jesús es Dios. En Colosenses 2, verso 9 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. La segunda doctrina esencial es que la Biblia es la palabra verdadera de Dios, inspirada por Dios y sin error. En 2 de Timoteo 3, verso 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y la tercera doctrina es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. En 1 Corintios 15, versos 3 al 8, el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo o Santiago, más tarde
a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El Nuevo Testamento fue escrito para dar testimonio de los eventos que tomaron lugar antes y después del establecimiento de la Iglesia de Cristo. Fue escrito para enseñar el significado de la resurrección de Jesús y también para instruir a las personas a vivir una vida que conduce hacia la santidad y benevolencia. Pero fíjate que antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, la Iglesia aprendió sobre Jesús, sobre su muerte y sobre su resurrección mediante la recitación de credos orales. De hecho, Primera de Corintios 15 del 3 al 8 que leí ahora es un credo oral que se recitaba en las reuniones de la iglesia del primer siglo. Recuerden que para ese entonces en la iglesia no existían las grabadoras electrónicas y muchas personas no sabían leer o escribir, por lo que dependían de credos orales para aprender doctrinas esenciales de la iglesia. El señor Gary Habermas es un experto en el tema de la resurrección y él indica que esta tradición oral de los credos existió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento y sólo así pudieron haber sido incluidos en los libros del Nuevo Testamento. Como vimos, uno de los credos fue incorporado en Primera de Corintios 15, que como vimos dice la razón de por qué Jesús murió. Y la razón es que murió por nuestros pecados. Indica qué pasó con el cuerpo y dice que fue sepultado. Indica qué pasó luego con el cuerpo y es que resucitó al tercer día, según estaba profetizado en las Escrituras. Y esto se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. El credo continúa ofreciendo evidencia de quienes vieron a Jesús resucitado. En la lista, Pablo menciona a Pedro, a los 12 apóstoles, a más de 500 personas, menciona a Santiago y al final Pablo se incluye a sí mismo como un testigo presencial del Jesucristo resucitado. Este credo oral fue incluido en Primera de Corintios, que fue la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en el año 55 después de Cristo. Habermas también indicó que Pablo había aprendido este credo en menos de 5 años luego de que sucedió la resurrección de Jesús. Pablo también es conocido como Saulo de Tarsos. Él fue un fariseo que persiguió a muerte a los seguidores de Jesús. De hecho, Pablo iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos cuando Jesús se le apareció por primera vez. Se estima que esto sucedió 3 años luego de la resurrección, cuando Jesús se le apareció a Pablo. Pablo cambió de ser un escéptico y perseguidor de cristianos a ser uno de los más prominentes evangelistas. De hecho, en las cartas que escribió Pablo a las iglesias de Corinto, Galacia y Filipos, Pablo dio a conocer su historia de haber sido un perseguidor bien cruel y cómo él se convirtió en un evangelista. Cuando Pablo escribió Gálatas, él reconoció la reputación de perseguidor que tenía antes de su conversión. Pablo escribió en Gálatas 1, verso 13, y él dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Lucas también menciona en el libro de Hechos la historia de la conversión de Pablo. Pero además de Pablo confesar de su conversión y Lucas dar testimonio de la conversión de Pablo, hay otros documentos que testifican sobre la conversión de Pablo. Clemente de Roma, Policarpo, Tertulian, Dionisios de Corintio y Origen, todos ellos dan testimonio de que Pablo fue un escéptico perseguidor contra el cristianismo y que cambió completamente su perspectiva cuando tuvo un encuentro personal cara a cara con Jesucristo resucitado. Él no se convirtió porque alguien le habló de Jesús.
Él se convirtió porque fue testigo ocular o presencial de Jesús resucitado. Esto hace a Pablo una fuente primaria de ser un testigo ocular, como lo fueron las mujeres que se encontraron a Jesús cerca del sepulcro y los 12 apóstoles, a Santiago y a los otros 500 testigos que lo vieron vivo después de su muerte y durante los 40 días que Jesús estuvo en la tierra antes de ascender al cielo. En el mismo credo de 1 Corintios 15, Pablo también menciona a Santiago como testigo presencial. Santiago también cae bajo la misma categoría de ser un testigo que provee evidencia primaria a la resurrección. Él no creyó porque le dijeron, él creyó porque lo vio con sus propios ojos. Para los que no saben la historia de Santiago, Santiago era hermano de Jesús por parte de María y José. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María, por lo que lo único que Santiago y Jesús compartían eran la misma madre terrenal. En el 2002 se encontró un osario. Los osarios de los tiempos de la antigüedad son cajas en donde se guardan los huesos de la persona fallecida luego que el cuerpo se descompone. La caja del 2002 contiene el nombre de la persona en la caja y dice que es Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Se cree que ese osario es el del mismo Santiago, el hermano de Jesucristo. Los evangelios reportan que Jesús tenía al menos 4 hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y hermanas que no son mencionadas por nombre. De hecho, los hermanos de Jesús no creían en la deidad de Jesús. En ocasiones hasta creían que Jesús estaba fuera de sí. Santiago era un judío muy serio en su fe y no era candidato a cambiar su escepticismo a menos que tuviese evidencias sólidas de la resurrección de Jesús. El cambio de Santiago fue tan radical que él vino a ser líder de la iglesia en Jerusalén. De hecho, los historiadores Josefo, Hegésipos y Clemente de Alexandria escribieron que Santiago murió martirizado por propagar el Evangelio de Jesús. Ahora, otro detalle que conocemos por las Escrituras es que los apóstoles y los padres de la iglesia eran muy cuidadosos en enseñar sana doctrina y en exponer a la luz doctrinas falsas que intentaban echar raíces dentro de la iglesia. Cuando el mismo Pablo escribió la primera carta a Timoteo, él le rogó que le ordenara a ciertas personas a no enseñar doctrinas falsas. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 4, dice: Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. El apóstol Juan también escribió en la primera carta de Juan, capítulo 4, una advertencia a las iglesias que se encontraban en crisis doctrinales. Estas iglesias habían estado siendo atacadas por enseñanzas falsas y doctrinas heréticas, y Juan reaseguró a los creyentes de la verdad en Cristo. Todos los que escribieron los libros del Nuevo Testamento fueron testigos presenciales de Jesús resucitado o fueron aprobados por alguien que fue testigo presencial de Jesús resucitado. Y todos ellos fueron muy diligentes en exponer cualquier enseñanza falsa que se estaba levantando en contra de la deidad de Jesús, en contra de la sana doctrina o en contra de la resurrección de Jesús. Los libros que componen el Nuevo Testamento son los libros históricos principales que dan testimonio a la resurrección, principalmente los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Todos estos libros fueron escritos bien temprano, dentro de la misma generación de Jesús, por un testigo presencial o por alguien aprobado por un testigo presencial a la resurrección. De esta manera, los testigos presenciales se aseguraron que la información y el testimonio
que documentaban era confiable y verdadero en todo lo concerniente a Jesús, incluyendo su vida, su muerte y su resurrección. Debido a que los documentos se escribieron temprano en la generación de Jesús y bajo aprobación de los testigos presenciales, esto no dio oportunidad a que se incluyeran leyendas o mitos dentro de los libros del Nuevo Testamento. Personas como Crozan, con una mentalidad liberal y que no creen en la confiabilidad de la Biblia, alegan que los evangelios contienen errores porque son diferentes. De hecho, lo normal es que los evangelios sean diferentes, porque si son iguales, las personas podrían decir que se pasaron la información entre ellos y se la copiaron como copiarse en un examen. Sin embargo, los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, contienen la misma línea de la historia, obviamente con diferentes detalles. O sea, todos dan detalles sobre los milagros de Jesús, sobre los discursos que dio, sobre su arresto, sobre su muerte y su resurrección. Pero cada autor lo ofrece desde su propia perspectiva. Esto es lo mismo que sucede en un caso de corte, en que existe una historia central y de esa historia central cada persona ofrece su testimonio de acuerdo a su experiencia personal de los eventos. Ahora, fíjense que aparte de que podemos confiar en los testimonios de los testigos presenciales, o sea, de los que vinieron a ser creyentes en la resurrección, también podemos contar con el testimonio de testigos seculares de la antigüedad. Estos testigos seculares eran personas que no creían en Jesús como el Mesías. Sin embargo, estos testigos seculares escribieron que Jesús existió, que murió por crucifixión y que 3 días más tarde se le apareció vivo en carne y hueso a testigos. Por ejemplo, los discípulos que fueron testigos habían salido corriendo cuando Jesús fue arrestado. Ellos abandonaron a Jesús. Aún el mismo Pedro negó conocer a Jesús 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Pero tanto Pedro como los otros discípulos cambiaron de ser unos cobardes a convertirse en unos mártires muy valientes por compartir las buenas noticias de que Jesús había resucitado y que todo lo que él dijo antes de morir y después de resucitar era todo cierto. Él es Dios, Señor y Salvador, la única esperanza a la resurrección y a la vida eterna. Los autores del Nuevo Testamento conectaron las profecías del Antiguo Testamento como cumplimiento en Jesús y lo documentaron en el Nuevo Testamento. Ellos enseñaron que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Las profecías decían que Jesús vendría de la semilla de una mujer, de la semilla de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, que sería Dios, quien nacería en Belén, que moriría en el año 33 y que se levantaría de la muerte. Se nos terminó el tiempo de hoy, por lo que en el próximo segmento continuaremos analizando las creencias de Crozan y ofreciendo unas respuestas claras y concisas, analizando las raíces de los errores de Crozan y los argumentos a favor de ese grandioso evento que sucedió más de 2000 años atrás, en donde el mismo Dios Jesucristo vino a la tierra, se dio a conocer, nos instruyó en la palabra de verdad y vida eterna, murió crucificado y resucitó al 3er día, demostrando así que Él tiene el poder de perdonarte de tus pecados, si tú te arrepientes, y de darte la vida eterna en el reino de Dios. Recuerda visitarnos en Facebook o en mi sitio en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar este y otros recursos y programas radiales en archivo completamente gratis. Y para cualquier pregunta o comentario nos puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.